Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es el podcast número 26, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo programa de 4 onzas, un podcast de artes marciales mixtas, este humilde espacio de análisis, de opinión sobre el maravilloso mundo de las MMA. Nueva semana, entramos ya de pleno en agosto, semana en la que hemos podido disfrutar de un maravilloso evento en Abu Dhabi con muy buenas peleas, algunas quizá de las que esperábamos un poquito más, pero un evento que cerró con un auténtico combatazo entre Cory Sandhagen y Umar Nurmagomedov, el primísimo de Khabib, y una semana que abría con un evento muy grande, un evento de PFL que abría en este caso las eliminatorias de playoff tanto de las 125 libras femeninas como del peso pesado masculino, un evento que además de estas peleas semifinales, ya que eran 2 combates por cada categoría y los ganadores se enfrentan en la final por el cinturón, nos regaló bastante buenas peleas en sus preliminares. Por ejemplo, ese combate entre Anthony Ivy y Jarrell Willis, un combate que tuvo absolutamente de todo, que ganó de forma clara el primer asalto Ivy, que fue noqueado por Willis en el comienzo del segundo asalto y luego le dio la vuelta a la ronda para acabar sometiendo por mataleón a Willis. Jarrell Willis, que parece que está viviendo el momento más delicado en su carrera como peleador, un Jarrell Willis que prometía muchísimo en esos primeros combates en Bellator, y Anthony Ivy, un luchador muy completo, muy complicado, que aquí en PFL puede causar muchos quebraderos de cabeza a muchos peleadores de las 170 libras, aunque en esta pelea fue un catchweight, si no me equivoco, un peso pactado en 173 libras. Luego, por ejemplo, victorias de Cody Lowe ante Zachary Heath, también por mataleón en el primer asalto. Alexei Pergande, que sigue sumando victorias en una de las mayores promesas de PFL, y parece que PFL está teniendo esa paciencia para hacerlo crecer poco a poco sin peleas con escalones muy altos de dificultad. Está ya 5-0 Alexei y es un luchador también muy a tener en cuenta, sobre todo de cara al futuro. La última de las peleas preliminares, pesos grandes, Tyrell Fortune, veterano de Bellator, que se enfrentaba a Sergey Bilosteny y que perdía por sumisión en el primer asalto por una palanca, si no me equivoco, de pierna, o una sumisión de pierna. Muy decepcionante Tyrell Fortune, que no supo defender esta posición. Parece que nunca le habían atacado la pierna y fue prácticamente un amateur, ¿no?, en el suelo frente a Bilosteny, que se pone ya 13-3 y es un peso también a tener en cuenta, sobre todo de cara a próximas temporadas de PFL. Entrando ya en materia, habría estos playoffs, la promotora norteamericana, con un Taila Santos frente a Liz Carmouche, una pelea que posiblemente enfrentó a dos top 3 de la división, de las 125 libras de PFL, porque falta por ahí una que hablaremos de ella un poco más tarde. Increíble lo que hablaremos después. Aquí venció Taila Santos, no sin polémica, ya que muchos creyeron que estaba ganando Carmouche y que la pelea la ganó Carmouche. Pelea súper cerrada, Taila Santos partía como clara favorita, pero Carmouche demostrando de nuevo que ninguna peleadora a la que se enfrente puede partir como clara o tan clara favorita. Victoria para Santos, que se clasifica para la final, y se enfrentará a Dakota Ditcheva, este fenómeno del kickboxing, de las artes marciales mixtas, relativamente nuevo, ya que lleva pocos añitos compitiendo en grandes torneos como PFL. Tiene un récord de 13-0. En este podcast hemos hablado muchísimo de Dakota Ditcheva,
Yo ya he comentado que es una de mis debilidades en las artes marciales mixtas femeninas, sobre todo por el carisma que tiene, por la capacidad de KO que tiene, por ese físico, porque se le da bien el micrófono. Ahora ha finalizado en el primer asalto por KO a Jenna Bishop, que ya comenté en el último programa, que es una experta en Jiu-Jitsu, que es una de las mejores luchadoras femeninas de PFL, posiblemente libra por libra top 6 de la compañía, y aquí la finaliza por KO y se planta ahora en la final para enfrentarse a toda una Taila Santos, retadora al cinturón de UFC. Mucho más complicado Taila Santos que Jenna Bishop, pero ha demostrado Dakota Ditcheva que tiene capacidad para hacer mucho daño. Quizás no ahora, no esté en el momento para vencer a Taila Santos, que es una peleadora mucho más completa, más peligrosa en el striking que Jenna Bishop, peligrosa, aunque no tan buena jiu-jitera, también en el suelo. Por lo tanto, pues aquí va a tener el rival de mayor nivel al que se ha enfrentado nunca, ¿no? La buena de Ditcheva. Peleadón increíble el que viviremos en un futuro. Todavía creo que no está confirmado las fechas de las finales. Y bueno, pues aprovechando que estamos comentando estos playoffs, pues no podemos dejar a un lado los playoffs del peso pesado. Unos playoffs que habrían con Oleg Popov frente a Linton Basel, el británico frente al ruso. Victoria clarísima para Oleg Popov, que es un peligro tanto arriba como en el suelo. Es un peleador súper completo. Su carrera prácticamente está llena de finalizaciones, todo caos, sumisiones. En PFL pues ahora se ha encontrado pues esta victoria por decisión, al igual que por ejemplo pues su victoria frente a Davion Franklin o Gokhan Sarikam en Bellator. Por lo tanto es verdad que parece que su capacidad de finalización enfrentándose a rivales de muchísimo nivel pues ha bajado un poco, pero es un auténtico peleadorazo. Va a plantarse en estas finales del peso pesado y su rival pues va a ser su compatriota Denis Golsov, un Denis Golsov que también pues cuenta con muchísima experiencia en PFL. Si no me equivoco tiene un cinturón o tiene un título, por lo tanto pues estamos hablando de lo mejor y de lo mejor de lo mejor. Y un Denis Golsov que sí que es cierto que ha demostrado más vulnerabilidad, que ha sido finalizado por ejemplo por Renan Ferreira en la última temporada. Renan Ferreira creo que aquí sí ganó el cinturón, no sé si Golsov ganó anteriormente el cinturón. Y aquí pues vamos a tener una pelea súper igualada en la que creo que va a ser ligeramente favorito Popov por esa durabilidad que ha demostrado, por esa dureza en el golpeo, y creo que va a ser una muy buena pelea entre dos compatriotas rusos, dos rusos de fuera del Cáucaso, por lo tanto más striker que derribadores, pero con muy buena capacidad de wrestling y de controlar en el suelo. Antes de pasar, ¿no?, a analizar el evento de UFC, pues un poquito pedir disculpas porque parece que no me he recuperado todavía al 100% de la voz. Justo antes de grabar este programa me he dado cuenta, como que a pesar de que no he utilizado mucho la garganta, ¿no?, durante la mañana, estoy grabando este podcast a las 4 de la tarde, pues sí que es verdad que me noto como que no tengo toda la potencia, que tengo un poquito la voz tomada, un poquito rajada. Por lo tanto, pediros disculpas ya no solo por el estado actual de la voz, que yo me lo noto, ¿no?, que no está al 100%, sino también por que puede ser que vaya un poquito a peor durante los próximos minutos, teniendo en cuenta que el programa pues calculo que durará más o menos una hora, que es lo que viene siendo habitual en este podcast. Dicho esto, por supuesto, analizar el evento de UFC en Abu Dhabi, que como comentaba hace unos minutitos protagonizaron Umar Nurmagomedov y Cory Sandhagen. Un evento repleto de peleadores musulmanes, un evento pues en el que el público estuvo frío. Ya sabemos cómo es el público en Oriente Próximo, más frío de lo habitual, sobre todo comparado con los públicos o las gradas de Manchester, de Londres, de París, como el público que abarrotaría el recinto en un futuro evento de UFC, ¿no?, en Madrid, por ejemplo, pues mucho más pasionales, haciéndose notar más, animando más, animando cuando hay striking, cuando hay daño en el suelo, cuando un peleador propone. Pero aquí, pues sobre todo teniendo en cuenta que es un público árabe, que es un público un poco más tímido, ¿no?, en comparación con el público europeo, y bueno, pues un poco frío, o al menos esa fue la sensación que me transmitió la grada en la retransmisión oficial, o bueno, en la señal que comparten los compañeros de Eurosport España,
que no deja de ser la retransmisión oficial de la UFC, pues con los comentarios por encima en español, en este caso pues de Gonzalo Campos, Jorge Lera y Álvaro Colmenero. No recuerdo muy bien quiénes fueron los encargados de narrar esta última velada. Creo que puede ser que estuviera César Alonso, Gonzalo Campos y Colmenero. Pero bueno, sobre todo aclarar eso, que como ellos son los que narran por encima de la retransmisión oficial, ya que es la UFC la que produce la señal de Eurosport, pues no hay posibilidad de bajar el sonido ambiente, sino que ellos pues locutan sobre lo visto y tienen pues esas dos vías de audio. Volviendo a lo importante, volviendo a lo de las peleas, que el público es secundario, pues un evento entretenido, un evento que sobre todo se agradeció mucho que empezara a buena hora de la tarde, si no me equivoco empezó a las 6 horas española, y esto pues se agradece muchísimo porque a eso de las 12 estaba ya yéndome a la cama y a descansar, y eso pues la verdad que se agradece mucho, mucho, mucho. La primera pelea de la noche, protagonista ruso contra Cedric Dumas, el norteamericano, una pelea en cuanto a nivel bastante floja, dos peleadores de la parte baja del ranking. Denis Tiuliulin, un luchador de un nivel muy bajo, de muy pocas cualidades destacables, no es especialmente bueno en el jiu-jitsu, no tiene un striking especialmente bueno también, no tiene un buen cardio, no es muy técnico, no tiene un físico tampoco imponente, por lo tanto pues en cuanto se enfrenta a un luchador mediocre pero con ciertas cualidades, como es el caso de Cedric Dumas, pues se ve superado, y a medida que van pasando los minutos se ve superado todavía más. Por lo tanto, victoria muy clara para Cedric Dumas. Luego llegó la victoria también por decisión para Jai Herbert, el inglés, que se impuso al peruano Rolando Bedoya. Una pelea que me causó mucha lástima por parte del peruano, porque creía que se la iba a llevar, que iba a dar la sorpresa, que en este caso iba a hacer daño al mentón de Herbert, que es un peleador que ha mostrado carencias graves en cuanto a durabilidad en sus últimos combates, pero aquí vi muy mal a Rolando Bedoya, no sé si fue el corte de peso, hay que recordar que estaba bajando una división de las 170 a las 155 libras y dio una imagen, la verdad, que muy, 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 muy pobre. No sé si esto va a ser habitual en Rolando Bedoya peleando en 155 libras, porque si es así, debería volver a las 170, volver a presionar, volver a buscar el mentón de rival, volver a intentar derribos si es necesario, porque fue una actuación o una performance, como dicen los americanos, muy, muy, muy deficiente la del sudamericano, sobre todo pues teniendo en cuenta que se enfrentaba a un rival muy, muy, muy vencible, y a estas alturas de su carrera pues más todavía. Luego pues llegó una de las sorpresas de la noche, que fue la derrota de Victoria Dudakova frente a Sam Hughes, decisión dividida, una pelea súper igualada, Dudakova muy cansada desde el principio, pero aún así contragolpeando y dando juego arriba, buscando los derribos, intentando controlar en el suelo. Una pelea muy igualada, lo que pasa que Sam Hughes es una veterana de la compañía, ha peleado contra rivales de muy buen nivel, y aquí pues supo llevarse a su terreno a Dudakova, aunque pudo perfectamente haber ganado la peleadora rusa. Luego, pues una de las mejores peleas de la noche, el debut de Jordan Buchenik, de Epidemic, ¿no? Ese peleador del que tanto he hablado cuando he analizado Cage Warriors en este podcast. Sabéis que me encanta la promotora británica y los peleadores buenos de esta promotora, como es el caso de Jordan Buchenik, por ejemplo, pues también Paul Hughes, James Power, también Cola Logran, aunque viene decepcionando un poco en UFC. Pues Buchenik es uno de los mejores peleadores que ha dado esta compañía en los últimos años, y aquí pues ha demostrado, peleando en una división que suele ser una división por encima de la que él suele pelear. Él suele pelear en la 145 y ha subido para enfrentarse a Kutateladze, que es una piedra durísima de la UFC. Solo hay que ver su pelea contra Mateusz Gamrot, top de la división. Pues aquí Buchenik dominó de forma clarísima en el primer asalto, pero por desgracia perdió los otros dos, en este caso pues cayendo un poquito en cuanto a cardio, totalmente comprensible teniendo en cuenta que fue un corto aviso, pero fue una actuación, la verdad que muy buena de Buchenik, que va a ganar muchas peleas en UFC,
Un caso muy similar, este debut de Vucenic, al de Fatima Klein, que perdió en su última pelea, pero dio una imagen también muy muy buena. Y bueno, creo que ha demostrado que tiene nivel en UFC, que en cuanto pelee en un campamento, habiendo realizado un campamento completo, pues va a ganar muchas peleas. Si corta peso y vuelve a las 145, es un peleador muy grande, muy a tener en cuenta Vucenic, además técnicamente y en cuanto a cardio, en cuanto a grappling, striking, es muy completo y va a causar más de un quebradero de cabeza a peleadores ya contrastados en la división, ya sea 155 o 145 libras. Luego pues llegaba la pelea de pesos pesados, otra pelea de un nivel muy bajo, tanto por expectativas, bueno, también por lo que se vio en la propia pelea. Enfrentamiento que medía pues a Dontel Mace y Shamil Gassiev, una pelea en principio de grappler contra striker, aunque ninguno de los dos es especialmente bueno en esta faceta, dos peleadores con un cardio también muy limitado. Ganó Gassiev por decisión unánime, pero la verdad que fue un espectáculo dantesco, ¿no? El que se vivió en la tarde, ¿no?, del sábado con esta pelea de nivel bajísimo. Se esperaba poquísimo de ella y aún así pues decepcionó. Luego pues volvía un poquito la acción al octógono con la finalización de Cauê Fernández, el brasileño, que daba una auténtica paliza a Mohamed Yahya, el único peleador local que hizo presencia en el evento. Y desde principio a fin, no duró más de 5 minutos la pelea. Fue un auténtico recital de Cauê, pateando, golpeando en el striking, haciendo muchísimo daño a Yahya. No tengo recuerdo de que Yahya impactara algún golpe limpio contra Cauê, manteniendo una distancia muy favorable al brasileño. La verdad que hubo una diferencia de nivel increíble. Parecía pues prácticamente un peleador profesional con un peleador debutante amateur. Una actuación pues muy mala por parte de Yahya. Dudo yo que volvamos a ver a Yahya, al saudí, pelear en UFC, sobre todo por este nivel que ha mostrado. Cauê Fernández es un buen peleador. Hay que tener en cuenta también que llevó a la decisión a Mardi Akiese, contra el que perdió por decisión dividida, y su última pues victoria anterior a la de UFC fue ante Felipe Douglas, que es un luchador de un nivel muy alto, sobre todo en ligas regionales como por ejemplo pues el LFA, y que no descarto que en un futuro pueda llegar incluso a participar en el Contender Series, por ejemplo. Continuando un poco, ¿no?, avanzando un poquito en este evento de UFC en Abu Dhabi, pues llegaba una pelea de semipesados, protagonista otro ruso, Azamat Murzakanov, que partía como, claro, pues favorito frente al norteamericano Alonso Menifield. Duelo de estilos en parte. Alonso Menifield un striker fuerte, muy potente, con capacidad de KO, y Murzakanov pues un peleador menos físico, pero con buen cardio, con buen wrestling, con un golpeo infravalorado, un peleador muy completo. Sí que es cierto que ya pues tiene 35 años, que no es probable que su carrera se alargue mucho más, pero récord invicto, 14-0, y aquí pues la verdad que le dio un auténtico repaso a Alonso Menifield, tanto en el primer asalto como en el segundo, un segundo asalto que cerró con una finalización por KO al segundo 18 del tercer minuto. Se lleva Murzakanov uno de los bonos de la noche, porque otro de los bonos de la noche se lo ha llevado el español Joel Álvarez, con para mí la mejor actuación de la noche. Actuación increíble la del asturiano, la del gijonés, el fenómeno, que dio una auténtica paliza a Elves Brenner. Pudo acabar la pelea en el primer asalto, pudo acabar la pelea en el segundo asalto, debió acabarse la pelea en el tercer asalto mucho más pronto de lo que se detuvo. El árbitro tardó muchísimo en parar la pelea, en darle la victoria por KO a Joel, en este caso por ground and pound, pero fue un auténtico recital, una auténtica paliza, dominio desde el segundo uno. Joel Álvarez muy calmado, bien plantado en el octógono, conectando limpio desde el principio, conectando fuerte,
conectando patadas, conectando esos golpes que tanto le gustan a él, con los codos también, haciendo muchísimo daño, lanzando rodillas, desesperando al Webrenner, el Webrenner que es un luchador del chutebox, con lo que eso implica, que llevó a la decisión a Orolbai, que es un peleador especialista en aguantar muchísimo daño, en llevar las peleas a la decisión, en destrozar al rival a nivel de cardio. Solo hay que ver pues sus victorias ante Krzyzewski, ante Guran Kutateladze, ante Tukugov. Es decir, estamos hablando de un peleador que hasta su derrota con Orolbai por decisión pues llevaba un récord de 3-0 en la UFC. Aquí pues Joel Álvarez ha hecho parecer a Brenner un peleador debutante, porque la verdad que hubo muchísima diferencia, ya no solo en cuanto a nivel técnico, sino en cuanto a imagen mostrada, fortaleza mental, sensaciones transmitidas. Joel sobre todo desde el principio muy calmado, controlando el cardio, controlando la respiración y dándole pues una auténtica masterclass a Brenner. Joel Álvarez se atrevió además con el inglés en la entrevista final y pues retó a Bobby Green, o ahora mejor dicho King Green, que es el último peleador que se ha enfrentado a Paddy Pimblett, perdió, y Joel Álvarez pues reta a este veterano de la categoría. Yo entiendo que buscando una victoria fácil o una victoria o una pelea asequible. Tenía ahí, por ejemplo, a Jalin Turner, podría buscar un Rafael Dos Anjos o un rival rankeado, pero en este caso ha optado por retar a un luchador que está fuera del top 15, pero sí que sí que es cierto que yo creo que supondría una victoria, una nueva victoria para el español, para el asturiano. En este caso incluso creo que por finalización, sobre todo teniendo en cuenta las sensaciones de Bobby Green en las últimas peleas, y creo que es un muy mal emparejamiento para Green. Joel Álvarez por tamaño, por cómo se planta en el octógono, cómo es capaz de aguantar golpes. No creo que Bobby Green logre derribar a Joel Álvarez. Joel Álvarez es capaz de hacer daño también en el suelo con codos desde abajo, desde muchísimas posiciones. Y creo que no es un error como muchos lo hacen o lo expresan, ¿no? Que no haya retado un top 15, porque creo que aquí quiere sentar las bases de un asalto al top 15, sumando una victoria más, sumando también un poquito de dinero, por supuesto, que siempre viene bien, sobre todo después de tantos meses fuera del octógono. Habría que ver cuándo vuelve a pelear Joel Álvarez. Él quiere, o él ha transmitido que quiere pelear en la cartelera de Topuria, de nuevo pues en Emiratos Árabes, si no me equivoco. Una cartelera que está programada para finales de octubre, el 26 de octubre, y que pues facilitaría lo que es la llegada o la participación de Joel Álvarez, porque como ya sabréis muchos, Joel tiene un problema de visado. Creo que lo comentó Enrique Jimeno en uno de sus programas, que pues está relacionado con un altercado durante una noche o similar, o eso creí entender, y eso le impide pues pelear en Estados Unidos. No le dan el visado, tiene muchos problemas para conseguir el visado. Además Ali Abdelaziz, que creo que es el manager de Joel, tampoco facilita en este caso la labor o lo que es la obtención de este visado. Por lo tanto pues le queda pues pelear en Abu Dhabi, pelear en Saudi Arabia, es decir, pelear en sitios donde son mucho más permisivos, ¿no? Muchas ganas de ver de nuevo a Joel, que no sufrió daño alguno en esta pelea contra Brenner, que podría volver a pelear perfectamente dentro de 3 meses. Ojalá verle compartir cartelera con Topuria. Habría que ver qué pasaría con la música de entrada, ya que los dos ahora mismo comparten el mismo tema, que es el del mariachi, que por cierto nos perdimos la entrada de Joel Álvarez porque en la retransmisión oficial directamente nos mostraron a los dos peleadores ya sobre el octógono. Una lástima porque esa entrada de Joel Álvarez con la música, con la bandera de España, pues es imponente. Por lo tanto, pues enhorabuena Joel Álvarez. Ojalá siga cosechando pues victorias, porque es un auténtico peleadorazo. Y además me alegro mucho que dio el peso sin ningún problema. Luego, pues llegó la segunda pelea de la cartelera principal, pelea femenina, entre dos luchadoras de muy buen nivel, Mackenzie Dern y Lupita Godínez. Tengo que decir que es la mejor versión que he visto de Mackenzie Dern, al menos en estado físico,
o en lo que a estado físico se refiere, estado de forma de siempre. La verdad que la vi súper musculada, con un muy buen cardio, los hombros, el abdomen, las piernas, muchísima diferencia con esa Mackenzie Dare que volvía al octógono después de ser madre. Y me gustó muchísimo. La verdad que la actuación de la norteamericana pues fue muy completa. Supo dominar a Lupita Godínez, tiró de veteranía para vencer a Godínez por decisión. Mostró mucha solvencia también en el striking, que es algo que hay que destacar, que es la evolución de Mackenzie Dare en el boxeo. Está mejorando de forma muy rápida en este aspecto. Sí que es cierto que todavía le queda por mejorar el wrestling, la capacidad de derribo, porque de tener una buena base de wrestling, una capacidad alta para derribar, teniendo en cuenta que es capaz de realizar una pelea pues de boxeo puro, porque tiene muy buenas cualidades. En el caso de que una pelea se le complicara y tuviera que derribar, el tener esa capacidad ahí de derribar y controlar con este grappling, que es uno de los mejores jiu-jitsus de toda la UFC, sobre todo pues a nivel, o teniendo en cuenta pues el peso de Mackenzie y que es mujer. Hay que tener en cuenta que es una de las mejores grapplers de toda la compañía, y la verdad que es capaz de dominar desde diversas zonas. Ahora pues está más centrada en el striking, sigue mejorando aquí en lugar de fortalecer la faceta del wrestling, pero pues es algo que entiendo que estará ya estudiado tanto por parte de ella como de su equipo. Avanzando un poco y dejando atrás esta victoria de Mackenzie Dare, pues llegó la no decepción, porque se sabía, ¿no? Se tenía asimilado ya que iba a ser muy complicado, pero duele mucho, ¿no? Duele mucho ver perder a Tony Ferguson, una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas, y sobre todo duele verle perder de esta forma en el primer asalto por Mataleón ante Michael Chiesa, sin oponer prácticamente resistencia, dando una imagen muy extraña, muy rara en el striking, sin golpear, sin buscar esos golpes tan de Tony Ferguson, de intentar cortar con los codos, de sacar patadas raras, de intentar hacer daño al rival. La verdad que mientras la pelea se disputó arriba, no hizo nada a Tony Ferguson, fue derribado y bueno, pues cogió la espalda muy fácilmente Michael Chiesa y enganchó pues ese mataleón, bajó el brazo sobre la barbilla de Ferguson, y Ferguson tapeó muy rápidamente sin oponer prácticamente ninguna resistencia. Es una lástima porque creo que ya ha batido no el récord de más derrotas consecutivas. Creo que lo tenía BJ Penn, lo comenté en el último programa. Está Tony Ferguson actualmente con 8 derrotas consecutivas, que es un auténtico destrozo para un récord, para un legado de un peleador como ha sido Tony Ferguson. Hay que recordar que muchos en el prime de Tony Ferguson creíamos que era capaz de derrotar a Khabib Nurmagomedov, por ese jiu-jitsu, por ese striking raro, ese striking anárquico, poco ortodoxo, por esa capacidad de sorprender, y un peleador que no ha sabido dar un paso atrás, que mentalmente no parece que esté en su mejor momento, físicamente pues los años pesan y pasan, por lo tanto pues es complicado darle la vuelta a esto, salvo que te enfrenten a otro peleador semi-retirado, más retirado aún que Michael Chiesa, que recordemos está más centrado en sus labores de narrador, de comentarista de UFC, que en pelear. Pero no sé qué más puede hacer la UFC por Tony Ferguson. Estará cobrando muchísimo, merecido por supuesto, es una estrella que vende muchas entradas, que mueve a los fanáticos, pero no compensa sobre todo porque mancha la imagen de la compañía ver a una leyenda perder y perder y perder y perder así hasta 8 veces consecutivas. ¿Puede ganar de nuevo en la UFC? Como he comentado, tienen que bajarle muchísimo el nivel y enfrentarle a otro peleador que a lo mejor pues esté retirado ya y vuelva, o un debutante de un nivel muy bajo, tipo Mike Jackson, tipo CM Punk, algo así, porque si no creo que lo tendría muy 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 complicado. Una lástima, ¿no? Como comentaba, ver a Tony Ferguson así. No sé si volverá a ganar en artes marciales mixtas. Yo entiendo que sí, que algún combate de exhibición podrá ganar fuera de la UFC, pero está complicado enfrentándose sobre todo
a peleadores random o estándar, pero que sean pertenecientes a la UFC, es complicado que Tony Ferguson pueda ganar. Si no ha ganado a Chiesa, veo complicado que pueda vencer a otro luchador. Avanzando, pues ya llegamos a la antepenúltima pelea de la noche. Otra decepción, sobre todo pues en lo que a mí respecta, la derrota de Marlon Vera frente a Deiveson Figueiredo. Un Deiveson Figueiredo que creo que esta ya es su tercera pelea, ¿no?, en las 135 libras. Deiveson es campeón de las 125. Y Marlon Vera, pues a pesar de ser más grande, de contar con esa experiencia en la división, pues parece que ha perdido eso que tanto le caracterizaba, que era su durabilidad. Aquí pues en el tercer asalto, que es donde se presupone que Marlon Vera empieza a carburar, tanto en las peleas a 3 como a 5 asaltos, fue noqueado por Deiveson Figueiredo, fue al suelo, le conectaron limpio en la barbilla, luego se sobrepuso un poco, pero ya pues se quedó todo el tercer asalto, los minutos restantes, pues prácticamente como un saco, ¿no? No plantó cara a Figueiredo, venció en el segundo asalto, perdió el primero como era de esperar, y en el tercero, cuando se suponía que debía apretar el acelerador para llevarse la victoria, pues lo noquearon. Y una lástima porque Figueiredo pues es un peleador veterano, es un peleador mayor que Marlon Vera. Es un peleador que viene subiendo de categoría, por lo tanto es pequeño. No era pequeño para las 125 libras, era grande, pero aquí en las 135 es un luchador pues pequeño que debería haber sido mucho más fácil para Vera. Es cierto que es un campeón, que tiene madera de campeón, que te puede complicar arriba y abajo, pero Vera tiene experiencia enfrentándose a los mejores, aunque parece que esa derrota contra O'Malley, esa paliza que sufrió, pues le ha causado daños en la durabilidad, y eso es una de las cosas más importantes que tiene un peleador, sobre todo un peleador de las características de Chito Vera, que basa su estilo en aguantar. Aquí pues empezó a mostrar síntomas de pérdida de mandíbula, y eso puede ser atroz en la carrera de Chito. Por lo tanto, muy pendientes de su próxima pelea para ver qué tal pues se sobrepone a estas derrotas, a estas últimas derrotas. Como le enfrenten a un pegador, creo que podemos estar cerca de ver por primera vez a Chito Vera noqueado, sobre todo un peleador de 135 libras, un peleador pues que no venga subiendo de división. Luego pues llegó la pelea de la noche en cuanto a bonos, la pelea entre Sara Magomedov y Michal Oleksiejczuk, la pelea entre el polaco y el ruso, una pelea que se llevó el ruso por decisión unánime, una muy buena pelea, una pelea a la que partía como favorito Shara Bullet, un Shara Bullet que sigue invicto pues 14-0 ya, venía con muchísima presión, ¿no?, a la UFC, con ese aura de invicto, con ese look, ¿no?, terrorífico que tiene Shara. Y aquí pues se enfrentaba a un striker con capacidad también de suelo, pero sobre todo un boxeador, y un peleador pues con experiencia también, como ese Oleksiejczuk, complicado de enfrentar arriba, capaz de hacerte mucho daño, pero Sara Magomedov pues mostró por qué está invicto, mostró pues capacidad para hacer daño pues tanto con el boxeo como con las patadas, y para mí ganó pues los 3 asaltos, ganó 30-27 en mi opinión, de forma contundente a un Oleksiejczuk que siempre iba hacia adelante, y eso es muy complicado de abordar, ¿no? Un peleador que te viene siempre hacia ti, que le golpeas pero sigue viniendo, es muy complicado, y algunos peleadores mentalmente no lo soportan y acaban sucumbiendo. Pero aquí Sara Magomedov pues con esas patadas, con ese striking, con ese movimiento, sobre todo en los primeros minutos de pelea, pues supo mantener a raya al polaco para acabar venciéndole por decisión unánime en una victoria muy contundente. ¿Hasta cuándo, no, va a llegar esta racha, no? ¿Va a durar esta racha de Sara invicto? Bueno, yo sinceramente no creo que mucho más. Creo que en 2-3 peleas lo vamos a ver perdiendo en UFC. Creo que tiene carencias. Creo que en el suelo se le puede hacer mucho daño. Creo que un peleador que contragolpee arriba en el boxeo le puede hacer también muchísimo daño y causarle muchísimos problemas. Sí que es cierto que ha demostrado que tiene nivel. Ganar en una pelea coprincipal a Oleksiejczuk de esta forma no es fácil,
y yo creo que, bueno, que es un peleador con nivel, que no está sobrevalorado, pero sí que es cierto que lo veo perdiendo más pronto que tarde. A diferencia de su compatriota Umar Nurmagomedov, que a este sí que no lo veo perdiendo en mucho tiempo, porque consiguió una victoria también muy clara ante Cory Sandhagen, ante un Cory que es uno de los peleadores pues más peligrosos de la división, capaz de finalizarte arriba, de finalizarte abajo, muy completo, con muchísima experiencia, y aquí pues Umar tenía una piedra de toque muy complicada para seguir pues su camino hacia el cinturón que actualmente pues posee Sean O'Malley. Se pondrá en juego frente a Merab las próximas semanas, en los próximos meses. Creo que Merab le va a arrebatar el cinturón. Y aquí pues Umar demuestra que es un serio candidato al título, que merece pelear pues quizás este año o comienzo del año que viene por el cinturón, porque ha conseguido una victoria pues de forma unánime, de forma muy clara, ante un Sandhagen que, como decía, pues es un rival muy 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 complicado. Es cierto que el camino hacia esta pelea pues el nivel no ha sido muy alto. Quizás pues Raoni Barcelos ha sido el rival de más nivel, pero un Raoni Barcelos que bueno, que viene cayendo, ¿no? Que su carrera viene cayendo en los últimos años, ¿no? Fruto también de su veteranía, el que finalizó en el primer asalto. Brian Kelleher, pues bueno, no está al nivel de los mejores ni mucho menos. Game Orzhov sí que está un pelín infravalorado. Por ejemplo, la última victoria quizás sea la más meritoria, por decisión unánime ante un Behzad Almahan que estaba debutando en UFC, que venía invicto 11-0 y que la verdad que mostró muy buena impresión. Además tengo ganas de volver a verle en UFC a Almahan, pero eso no quita pues que haya dado saltos no muy grandes, sobre todo de diferencia de nivel. Entre Almahan y Sandhagen hay mucha diferencia, y entre Sandhagen y Merab o Sean O'Malley no hay tanta. Por lo tanto, creo que habiendo ganado a Sandhagen, pues se merece ya estar ahí en la terna, ¿no? De luchar por el título. Una versión muy buena, ¿no? La que nos mostró Nurmagomedov. Buen striking, buena capacidad de derribo, buen control de suelo, mucha inteligencia sobre todo, bien implementados esos derribos, y bueno, con mucha capacidad de mejora todavía Nurmagomedov. Hay que tener en cuenta pues que entrena bajo la tutela de Khabib, como no podía ser de otra manera. Su hermano Usman Nurmagomedov pues pelea en Bellator, y son dos luchadores con alma, con pedigrí de campeones. Usman ya lo es en Bellator, y Umar pues muy pronto lo será en UFC. Si no es este año, pues será el siguiente, y si no es el siguiente, pues será en 2026. Hay que tener en cuenta que Nurmagomedov solo tiene 28 años, por lo tanto tiene un margen de mejora brutal. Dicho esto, pues he analizado ya los eventos, ¿no?, principales de esta última semana. Toca ver un poquito un repaso rápido por lo que nos deparará pues esta nueva semana, una semana que va a cerrar UFC en Las Vegas, en el Apex, con dos pesos pesados encabezando la cartelera: Sergey Spivak y Marcin Tybura, pelea de pesados, una pelea que puede salir pues prácticamente por cualquier lado, tanto acabar en el primer intercambio como alargarse a la decisión, que dure 5 asaltos, difícil de prever. Y una cartelera en definitiva en la que el nivel medio de cada pelea es bastante bajo, pero aún así pues hay algunas peleas, algunos combates con protagonistas interesantes. Empecemos, por supuesto, a hacer un repaso desde abajo. Una cartelera que va a abrir con dos compatriotas, dos brasileñas, Thalita Alencar y Stephanie Luciano. Una pelea pues de luchadoras de la parte baja del ranking. Thalita Alencar invicta y Stephanie Luciano 5-1. Por supuesto, pues no va a ser la mejor pelea de la noche, o lo mismo pues nos sorprende. Luego, en la segunda pelea de la madrugada, Youssef Zalal, que se va a enfrentar a Jarno Henres, un Youssef Zalal que viene de hacer una de las mejores actuaciones de su vida. La verdad que fue un regreso a UFC increíble, esa victoria que consiguió ante Billy Quarantillo de dominación absoluta, y que consiguió cerrar con un mataleón en el segundo asalto. Y ahora se enfrenta a un Jarno Henres que viene pues de dar una sorpresa
ganando a Steven Nguyen por decisión de forma muy, muy, muy clara. Aquí, pues el favoritismo está del lado de Zalal, del marroquí, pero Jarno Errens ha demostrado que es capaz de dar la sorpresa. Luego, pues ya nos encontramos en la primera pelea de luchadores grandes del evento, que va a ser el enfrentamiento entre Carl Williams y Jonathan Diniz. Diniz invicto 7-0 y Carl Williams una sola derrota en su récord profesional, una derrota que, por cierto, pues llegó lejos, ¿no?, de la UFC en 2021, perdiendo por sumisión ante Jason Butcher en su cuarta pelea como profesional. Pelea muy igualada esta de Diniz y Carl Williams. Diniz debería ser superior en el striking y Carl Williams pues mejor wrestler y mejor grappler. Luego pues llegará la segunda pelea femenina de la noche, Karol Rosa, que se va a enfrentar a Penny Kiensat. Una pelea pues también interesante, ¿no?, entre luchadoras rankeadas en el top 15. Y luego pues va a llegar la pelea entre Danny Barlow y Nikolai Veterenikov. Danny Barlow, para mí, el mejor peleador de esta cartelera, o sobre todo el peleador con más futuro de esta cartelera. Sí que es cierto que solo lleva una pelea, si no me equivoco, en la UFC, que fue esa victoria frente a Josh Quinlan en el tercer asalto por KO. Un peleador que consiguió el contrato en el Contender Series finalizando en el primer asalto, y un peleador que, en el caso de estar centrado por características técnicas, me parece que puede hacer cosas importantes en la división, pero ya no solo de realmente dar un revolcón a la división, sino de finalizar a grandes nombres, porque me parece un auténtico portento, desconocido por supuesto para muchos, una sola pelea en UFC, pero estad atentos este fin de semana. Si no podéis ver la pelea en directo, porque va a ser de madrugada, vedla por la mañana, porque salvo que me equivoque, que puede pasar cualquier cosa, estos son artes marciales mixtas, como ya sabréis. Danny Barlow va a dar un recital frente a este Veterenikov, que es debutante en la compañía. Tendría que revisar un poquito pues sus últimas peleas, porque no lo conozco, pero Barlow tiene un nivel muy muy alto y es complicadísimo de enfrentar, salvo obviamente que tú pues también tengas ese nivel. Veterenikov, pues no lo conozco, tendría que, como he dicho, revisar un poquito sus últimas peleas, pero en principio es muy favorito Danny Barlow. Luego, pues Toshomi Kazama, el japonés, que se va a enfrentar a Karalampos Grigorou, un Kazama que es bueno en el grappling, pero luego, si la pelea se desarrolla arriba, sufre muchísimo. Grigorou, peleador más completo, creo que el chipriota se puede llevar la pelea y sumar pues una nueva victoria. Y Kazama, pues dudo yo que lo volvamos a ver en UFC si pierde esta pelea. Tiene ya pues 2 derrotas consecutivas, Rinya Nakamura y Garrett Anfield, las 2 por finalización, además por KO en el primer asalto. Luego, pues ya en la cartelera principal, Jafel Fillo, el verdugo de Dani Várez en su última pelea en UFC, que se va a enfrentar a la Nacimiento, 2 brasileños, 2 compatriotas que se van a medir. Alan Nacimiento, peleador más completo, mejor striker. Jafel Fillo, pues más especialista de grappling. Además, creo recordar que finalizó a Mokaev, que Mokaev tapeó cuando se enfrentó a Fillo, pero el árbitro no se dio cuenta. Para mí sí fue un tapping. Y aquí pues se va a enfrentar a Nacimiento, que la verdad es un luchador complicadísimo también en cuanto a cardio, striking, grappling, muy completo, y Jafel Fillo lo va a tener muy complicado. Luego pues Jana Santos, que se medirá a Chelsea Chandler, pelea también muy 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 igualada. Y bueno, pues luego una de las mejores peleas también de la noche, la de Chepe Mariscal frente a Damon Jackson, que esto puede ser una auténtica barbaridad de peleas si se alarga. Chepe Mariscal tiene la capacidad de finalizar a Damon Jackson pronto, pero si Damon intercala derribos, aguanta los primeros golpes de Chepe y hace que Chepe le respete y no lance tanto, ahí sí puede ser muy peligroso, ¿no? Damon Jackson, sobre todo en los últimos minutos de pelea. Luego pues Javid Basharat, que vuelve a pelear, ¿no?, tras haber perdido su récord invicto con la derrota ante Ayman Sahabi. Está 14-1
Basharat, un Basharat que hasta esa derrota pues venía subiendo como la espuma, victorias por decisión unánime. Tony Gravely, Mateus Mendonça, Trevin Jones, aunque ya está fuera de la compañía, venció a Oron Callon en el Contender Series, un peleador que estaba invicto hasta ese momento y perdió pues de forma sorpresiva ante Zahavi, pero aquí pues va a tener la oportunidad de redimirse, aunque no lo va a tener fácil porque se va a enfrentar al experto pateador Chris Gutiérrez, que como ya he comentado, pues como la pelea se desarrolla arriba y te empieza a conectar en las piernas, en 3-4 minutos estás en el suelo con hielo puesto en la tibia porque te destroza, ¿no? Chris Gutiérrez es un peleador muy complicado y le puede pues causar muchos problemas a Basharat, sobre todo si Basharat no logra derribar. Luego, pues como comentaba, la pelea principal, Tibura frente a Spivak. Spivak, su última pelea fue una derrota ante Cyril Gane y Marcin Tibura pues ganó a Taito Ibasa por mataleón en el primer asalto, dando también pues una sorpresa, entre comillas, ¿no? Finalizar a Tuivasa en el primer asalto hace pues no muchos meses, en marzo de este año. Spivak pues peleó el año anterior, en 2023, pelea como comentaba muy igualada, capaz de finalizar o de acabar de múltiples formas, por lo tanto muy difícil de prever lo que ocurrirá, por lo tanto pues más motivos para conectarse y disfrutar de la pelea. Y ahora sí, pues toca hablar un poquito del futuro, ¿no? Futuro próximo, pero futuro. Dos novedades, ¿no? Con dos peleadores españoles, uno consolidadísimo, estrella absoluta mundial, y otro un peleador que está buscando hacerse un hueco en la UFC. El primero de ellos, Abdellah Rami, que se ha confirmado que va a pelear en el Contender Series de esta temporada. Está previsto que pelee el 1 de octubre ante Logan Boots, peleador norteamericano, un peleador que tiene hasta el momento un 5-1 de récord. No lo conozco, no sé en qué gimnasio pues entrena este Logan. Su última pelea fue en Fury FC, tiene también una participación en la compañía de Anthony Pettis, derrota ante Ossie Díaz en el LFA. Ossie Díaz es uno de los mejores peleadores de LFA, fue una derrota en 2020, hace prácticamente 4 años. Tiene una victoria ante Ben Parris, Victuna, aunque fue por lesión, pero no conozco mucho de este luchador, este rival de Abdellah Rami. Abdellah Rami lo conocemos ya pues muchísimo, ¿no? Todos los que seguimos las artes marciales mixtas españolas y a los peleadores españoles. Un peleador con muchísima fuerza, un noqueador que es capaz de finalizarte en el segundo uno, en el primer intercambio. Muy, muy, muy potente. Solo hay que ver cómo ganó su última pelea en PFL a Pitbulescu, partiendo como no favorito, pues dio una de las sorpresas de la noche. Luego debió enfrentarse a Simeon Powell, pero no le dieron el visto bueno los médicos, y aprovecha pues este pues momento de barbecho, ¿no? Por así decirlo, sin peleas, para firmar por UFC, al menos por esta pelea en el Contenders. Si finaliza como lo viene haciendo hasta ahora, va a conseguir un contrato y lo vamos a ver en UFC a Rami noqueando también a algún que otro rival. Por lo tanto, pues muy buenas noticias para las MMA españolas. Aquí tenemos otro posible futuro compatriota peleando en UFC, y además pues consiguiendo finalizaciones, que siempre viene bien. Además pues ya preparando, ¿no? Vislumbrando esa cartelera en Madrid. Aquí tenemos pues un posible futuro participante de ese evento en Madrid. Luego, pues el otro español, el más grande, ¿no?, en la historia de las artes marciales mixtas españolas, Don Ilia Topuria, que ya se ha confirmado su pelea contra Max Holloway, va a ser en Abu Dhabi, va a ser en el evento UFC 308, programado para el 26 de octubre de este año. Va a encabezar una de las mejores carteleras del año, una de las mejores main card, si no la mejor, de este año 2024. Una cartelera principal que, por ejemplo, pues cuenta con la pelea entre Magomed Ankalaev y Alexander Rakic. Se le vuelve a retrasar la pelea por el título a Ankalaev. Vamos a tener un Lerone Murphy contra Dan Ige, auténtico peleón increíble, peleón de época. Dan Ige, que viene de hacer pues maravillas, ¿no?, en su pelea contra Diego López, y Lerone Murphy sigue invicto. Cyril Gane,
que regresa del ostracismo para enfrentarse a Alexander Volkov, y como peleaco principal el regreso de Khamzat Chimaev contra Bobby Whittaker, Robert Whittaker, peleón, pedazo de cartelera principal, pero por encima de todos ellos, Ilia Topuria como campeón, que se va a enfrentar a Max Holloway, posiblemente el mejor boxeador de las 145 libras, el baddest motherfucker de la UFC, como venció a Justin Gaethje. Pelea pues brutal, de las mejores peleas que se pueden ver en cuanto a nivel en la UFC hoy en día. Una pelea muy complicada para Topuria, pero para mí más fácil que el enfrentamiento contra Volkanovski. Creo que Holloway es superior en el striking, al menos a nivel técnico, a Topuria, pero Topuria es más noqueador. Creo que en el caso de ir al suelo la ventaja es abismal para Topuria. Creo que tiene esa capacidad Topuria de derribar y de controlar la pelea y cansar a Holloway a medida que se va alargando, que van pasando los minutos. Por lo tanto, pues creo que Topuria, por supuesto, va a retener el título y va a traer la pelea o la segunda defensa del cinturón a Madrid, al Withing Center. Ahora sí diría que el Withing Center va a ser con casi total probabilidad la sede, ¿no?, que acogerá el UFC de Madrid. Dana White ha comentado que no le gustan los estadios y creo que este va a ser el recinto que va a acoger la primera pelea de UFC en España. Haciendo un breve repaso por este evento, ¿no?, que hemos analizado la cartelera principal, pues por ejemplo tenemos en preliminares a Rafael Dos Anjos enfrentándose a Geoff Neal, Rogerio de Lima enfrentándose a Kennedy Nzechukwu, tenemos a Nursulton Ruziboev que se va a medir a Rinat Fakhretdinov, y aún faltan peleas por confirmar. Por lo tanto, pues podemos estar ante el mejor evento de UFC del año en cuanto a nivel, y lo que puede surgir de aquí pues también puede ser el mejor evento en cuanto a espectáculo. Analizado esto, pues vamos a dejar el podcast por hoy. Vamos a cerrar este episodio número 26, este episodio en el que nos ha dado tiempo a comentar lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir a cortísimo plazo en este próximo evento de UFC en Las Vegas, y lo que ocurrirá dentro de varios meses con Rami consiguiendo el contrato y siendo otro español más en UFC, y con Topuria reteniendo el título frente a Holloway. Ha sido un auténtico placer. De nuevo, disculpar pues la garganta, ¿no? La voz. Cuesta, ¿no? Cuesta pues narrar o comentar viendo cómo poco a poco te vas quedando sin garganta. Intento que no se note, pero se tiene que detener muchas veces la grabación para beber agua y luego pues uno los clips de audio. En definitiva, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast una vez más. Sigo pues pensando, o estoy pensando actualmente en tomarme un breve descanso, sobre todo vacacional, de cara a estas semanas de verano, agosto, septiembre, y poder pues descansar un poquito al menos mentalmente. No sé si dejar, por ejemplo, pues un programa especial grabado que sea atemporal, por así decirlo, que se pueda escuchar en cualquier momento para cerrar la temporada, o para esta semana que pueda haber sin grabación, o hacer directamente un programa de fin de temporada, ya que mi objetivo es dividir el episodio por temporada. Siempre pues estamos separadas estas temporadas por un fragmento de tiempo. Todavía tengo que darle vueltas a eso, ya que el podcast pues lleva muy poco tiempo activo. La verdad que bueno, me está gustando esta experiencia muchísimo. Ya había tenido obviamente contacto con lo que es el mundo radiofónico y de podcast anteriormente, pero la verdad que hablar de lo que me apasiona, que es la UFC, que son las artes marciales mixtas, pues me encanta, por mucho que no tenga otro interlocutor, que actualmente pues no tenga mucho feedback, porque es verdad que es un podcast al que no le doy pues propaganda, al que no lo expongo mucho, no le doy altavoz, prácticamente lo publico en mi cuenta de Twitter y poco más. Pues no tengo mucho feedback, pero las pocas personas a las que conozco personalmente que han escuchado el podcast pues dicen que le gusta. También pues los likes en YouTube se agradecen, por supuesto. Si queréis compartir este podcast con algún compañero que sea fan de las artes marciales mixtas, pues bienvenido sea. Toda nueva persona que se sume pues va a ser bienvenida a este espacio. Por supuesto, pues las críticas constructivas se aceptan muchísimo. Sé que hablo muy rápido a veces, que con este acento andaluz que tengo, pues a veces puede ser que me cueste un poco darme a entender, pero en definitiva yo me quedo con lo bueno. Quiero seguir mejorando episodio a episodio, temporada a temporada. Creo que este va a ser un podcast de muy largo
camino y recorrido, que ni mucho menos pretendo abandonarlo. Me da igual tener 8 oyentes que 200, pero lo importante es que estoy muy cómodo, que me encanta hablar de artes marciales mixtas, que me encanta tener pues personas que me escuchen, aunque sean pocas. Es un mundo que poco a poco va a ir creciendo, tanto a nivel español como a nivel internacional, por mucho que sea ya unos deportes o uno de los deportes que más crecen a nivel pues de aficionados, de espectadores, de números. Y por lo tanto, pues eso, estaré aquí mucho tiempo, preveo estar aquí mucho tiempo, siempre intentando mejorar. Y nada, que tengáis muy buena semana, ha sido un placer, os espero la próxima semana. No os puedo decir el día porque todavía es un poco pronto, pero como ya sabéis, la próxima semana, episodio por supuesto, y muchísimas gracias por escuchar 4 onzas.